tema, le vamos a dar la bienvenida a Carolina Campos, que es la coordinadora de trasplante renal del Hospital Las Higueras, que está junto a nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Bien, Carolina, yo lo decía, hoy es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Es un tema sensible, hay mucha desinformación, pero nosotros estamos hoy acá para poder ahí despejar todas esas dudas. Cuéntanos un poco cómo trabajan ustedes allá en el Hospital Higuera, que sé que tienen una muy buena calificación respecto a este tema. Bueno, en realidad en hartos, el Hospital Higuera siempre es pionero en estas temáticas y queremos saber también cómo ustedes están trabajando, sobre todo en un día tan importante y especial como hoy. Bueno, ha sido una semana bastante intensa que coincide un poco con esta celebración, ¿cierto?, el Día Mundial del Trasplante. La semana recién pasada tuvimos 3 trasplantes renales, el día miércoles 2 en 24 horas y el día sábado otro más. ¿Hace poquito? Así que sí, hemos estado bien intensos en este tema. En relación a cómo funcionamos como hospital, somos un hospital que lleva muchos años realizando esta labor, del año 88, y que tiene una gran cantidad de usuarios a cargo. Tenemos pacientes desde Araucanía Norte, que involucran Angol y Victoria, tenemos pacientes de Biobío, Los Ángeles y sus alrededores, Ñuble, que involucra toda la provincia de Chillán y sus alrededores, y obviamente los usuarios de Talcahuano, Tomé, Penco y lo que corresponde a nuestra red. Por lo tanto, es una gran población que trasplantamos. O sea, hay pacientes que están lejos de nuestro hospital, por ejemplo, Angol, 3 horas, y que en realidad, si ellos son llamados a trasplante, tenemos que hacer una coordinación de cómo traerlos, ver los tiempos, coordinar la llegada del riñón. Entonces, es un tema enriquecedor, emocionante. Cada trasplante es una aventura distinta y una emoción distinta, porque es la esperanza de mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, que obviamente la diálisis es un tratamiento, ¿cierto?, que los mantiene, pero los limita en muchas otras actividades sociales, laborales, emocionales, sentimentales, etcétera, etcétera. El trasplante da una luz de esperanza, ¿cierto?, a transformar tu vida a ser la misma de antes. Obviamente con ciertos cuidados, con controles médicos, exámenes, pero que se asemeja más a una vida normal. Perfecto. Carolina, específicamente estos 3 trasplantes que tú me mencionabas, uno hace muy poco el día sábado, o sea, hace 2 días, son exclusivamente renales, ¿cierto? Contémosle a la gente también quiénes trabajan. Esto es un equipo multidisciplinario, hay psiquiatras, hay urología. ¿Cómo trabajan ustedes también este tema del procuramiento? Sé que hay muchas personas que tienen temor, por ejemplo, con el trasplante de órganos, porque piensan que tal vez su familiar podría haber seguido viviendo, que no es algo muy transparente, pero sabemos que en la práctica no es así, que es algo muy profesional, y también queremos dilucidar todas esas dudas que pueden tener nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy. Bueno, sin duda, para poder tener un trasplante necesitamos los donantes, ¿ya? Si bien es cierto, después de la pandemia hemos aumentado nuestra cantidad de donantes a nivel país, siempre es insuficiente porque cada vez hay más pacientes que requieren diálisis, más pacientes jóvenes que necesitan un riñón para seguir viviendo. Esto obviamente es vital de la generosidad de todos, ya es un tema que la donación, en realidad uno no acostumbra mucho a hablar de la muerte, ya, y como no acostumbra mucho a hablar de la muerte, no es un tema que mi familia sepa si yo me muero qué es lo que yo quiero, ya. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, que sea un tema abordado. De a poco este tema se ha estado incorporando como en la etapa preescolar, en los prekinderes, ya se habla un poco de donación, en la enseñanza media y hasta en el pregrado, ¿ya? Y la universidad incluso han sacado algunos ramos relacionados con esto, porque tenemos que empezar desde ahí a incorporar este tema para que los usuarios y los pacientes y yo misma lo converse con mi familia. O sea, mi familia absolutamente toda sabe lo que yo quiero si a mí me pasa algo, ¿ya? Y las que somos madres, uno nunca piensa que a tu hijo le puede pasar algo, pero si a mi hijo y no lo quiere en alguna oportunidad, o sea, yo los entrego porque es de cierta forma es, no sé, como ¿cómo explicarlo? Que tus hijos o tu familiar puedan seguir perpetuando aquí en la tierra, digámoslo, haciendo una obra de bien. Tu legado. O darle la vida a otras personas, Ahora, cuando un potencial donante ingresa con estas características, tiene que tener un diagnóstico cerebral que no tenga una resolución quirúrgica, o sea, que no
no hay un tratamiento para poder salvarlo. Por lo tanto, potencial donante es evaluado por un equipo de médicos, de enfermeras. En cada hospital hay un equipo de procuramiento, una enfermera especializada en esto, un médico especializado en esto, donde se le consiga al paciente una cama UCI. O sea, no es posible poder mantener un potencial donante en una cama de una urgencia. El paciente está hospitalizado en una UCI, se le monitorizan exámenes más de una vez al día, por lo tanto, como al revés de lo que la gente cree, es un paciente que está muy monitorizado, ¿ya? Y que se le hacen pruebas para evidenciar que está en muerte encefálica. O sea, una cosa es que el corazón lata y otra cosa es que tenga actividad cerebral, ¿ya? Y para saber si el paciente está con actividad cerebral, hay test, exámenes, hay evaluaciones neurológicas de un equipo certificado que, valga la redundancia, te certifica la muerte encefálica del paciente. Y obviamente esto tiene un respaldo legal, ¿ya? Cuando se evalúa un potencial donante, hay un equipo del ministerio que te va guiando un poco en las acciones, y esto tiene todo un respaldo legal, ¿ya? Cuando se certifica, está el registro de la historia clínica, de las firmas de los profesionales que están involucrados en este diagnóstico, ¿ya? Así que no es como por mito a veces se piensa que un potencial donante es un paciente que dicen que no tiene expectativa de vida y que se va a dejar en un box y que nadie lo va a atender. Es todo, absolutamente todo lo contrario, porque para que estos órganos, sea hígado, corazón, pulmón, riñón, tengan una buena viabilidad en el receptor, tiene que ser órganos que estén bien monitorizados. Necesita un riñón que tenga un sodio ideal, que maneje bien las toxinas, un riñón que tenga una diuresis, ya, por lo tanto tiene que ir monitorizado de manera súper frecuente. Y cuando hay un potencial donante, la enfermera de procuramiento pasa días enteros acá en el hospital monitorizando al paciente, evaluando todos este tipo de exámenes, informando al ministerio, coordinando pabellones, etcétera, 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 ¿ya? Por lo tanto, por nuestro lado, también es difícil cuando uno tiene potenciales donantes porque está en tus manos la vida de mucha gente que hay detrás. Exacto. Por lo tanto, cuando hay familias más sensibilizadas con el tema, obviamente es un tema más fácil de abordar. Si pedirle los órganos o enfrentar este tema con los familiares no es fácil, porque en realidad te acaban de decir que tu familiar va a fallecer, por lo tanto es un tema que tú todavía no masticas, no lo crees, claro. Está la negativa, entonces muchas es difícil cosas aceptarlo. Por supuesto. Y tú como profesional tampoco, aunque lo hagas 1000 veces, cada enfrentamiento es una situación distinta. Porque un día puede ser un niño de 15 años, otro día puede ser un paciente que puede tener una edad similar a la de tu padre, a la de tu madre. Entonces, también tú puedes estar al otro lado. Si esto uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Carolina... Entonces, por eso es un tema que tenemos que conversar. Hay que conversar de si a mí me pasa algo, qué me gustaría que hicieran con mi cuerpo, porque puede ser que el tema de la donación es súper delicado. Hay pacientes o familias que no están de acuerdo con esto, pero por último conversarlo y seguir la voluntad de la persona que falleció. Carolina, ese es otro tema. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar nuevamente nuestro carnet de identidad, podemos también dejar en claro en nuestro carnet que somos donadores de órganos. ¿Qué pasa también? O sea, sabemos que, claro, tú dices respetar el legado o nuestra decisión en vida, porque si es que, y aclárame esa duda porque también muchas personas la tienen, nos escriben, si yo quiero ser donante, pero mi familiar en aquel momento, cuando le dicen que yo ya no voy a tal vez tener expectativa de vida futuro, él dice que no, finalmente esa decisión se toma, ¿eso es lo que se respeta? Lo que pasa es que la ley ha ido un poco evolucionando en el tiempo y estamos como en estas transiciones. Lo que queremos en algún momento es no llegar a preguntar a la familia, y si en la notaría no hay un registro de no donantes, todos somos donantes, como lo es el donante presunto, como en España, por ejemplo. Nuestro país está trabajando para llegar a eso. Actualmente, las enfermeras de procuramiento que trabajan en esto, cuando tienen un potencial donante, revisan en el registro civil si es no donante. Si es no donante, está registrado que él es no donante, ¿ya? Por lo tanto, el proceso se termina, ¿ya? Pero si el paciente no aparece como no donante, infiero que es donante. Por lo tanto, yo debería hacer uso del procedimiento, ¿cierto? Seguir el procedimiento y extraerle los órganos.
Pero como estamos en este proceso de transición, aún la enfermera le comunica esto. Sabe que su mamá, su papá, su hijo no está registrado como no donante, por lo tanto él es donante. Y hay muchas familias que acceden a eso. Hay otras familias que en realidad dicen, sabe que yo no creo en este proceso, no lo hemos conversado, o demos un tiempo, y si la familia no quiere, en realidad no se extraen los órganos, porque estamos en este proceso como de transición que yo te digo. Pero en un tiempo más, que no lo manejo, que en realidad lo tiene que ver el MinSal, el gobierno, tenemos que llegar a esto, pero hay que trabajar todavía, como yo te digo, porque tenemos ni siquiera que preguntarlo. Debiéramos ser un país donde todos, por el hecho de existir, fuéramos donantes. ¿Ya? Pero obviamente Chile en Latinoamérica, uno de los países que tiene menos tasas de donación, ha sido, ahora en el último tiempo se ha incorporado este tema en lo preescolar, pero tenemos un poco de tiempo perdido. Entonces, de a poco, tanto la educación como los medios de comunicación tienen que ayudarnos un poquito a tener este tema, no solamente cuando sea el día del trasplante o cuando algo ocurra, o cuando alguien fallezca por no tener un riñón, sino que tiene que ser un tema tocado frecuentemente. Mira, afortunadamente cuando hemos tenido campañas que algunos medios de comunicación nos han ayudado, sabes que ayuda y afortunadamente las tasas de donación aumentan. Pero como te digo, esto ha sido un proceso, porque tampoco es bueno imponer una voluntad en un país donde este tema ha ido de menos a más. Entonces, de cierta forma, tenemos que construir para que esto no sea algo obligatorio y sea algo que nazca, ¿cierto? Y que no sea una obligación. Para eso tenemos que llegar. Esa es la idea. Carolina, tú lo decías, nos cuesta harto hablar de la muerte y es parte de la vida. Desde que nacemos ya estamos, y la certeza máxima que tenemos es que vamos a morir. Algunas personas cuando queremos hablar de este tema nos tachan como de fatalista, que para qué lo vamos a hablar, pero es importante también dejar en claro en vida nuestra decisión, cómo queremos trascender. Yo lo decía, de verdad qué lindo poder tal vez tener la oportunidad de vivir otra vida, tal vez de alguna manera, a otra persona y regalarle también más tiempo para poder estar con sus familiares o desarrollar tal vez sueños que no van a poder lograr si es que no tienen este trasplante. Me gustaría que viéramos ese otro lado, que me pudieses contar un poco. Tú has tenido la oportunidad de ver esa segunda oportunidad, ver a esos pacientes que tuvieron esta opción de poder ser trasplantados, que sus familiares también van a tener otra oportunidad de poder estar con ellos. ¿Me puedes contar también y contarnos a todos nosotros qué has visto tú, cómo ha sido esa interacción? Me imagino que debe ser un momento súper lindo, de que una persona, claro, una familia está triste, pero a la vez también está viendo a su otro familiar, que tal vez ya no está en este plano, en esa otra persona cumpliendo sus sueños, sus expectativas y siguiendo vivir. ¿Cómo lo han vivido ustedes también como equipo ahí en el Hospital Las Higueras? Mira, lamentablemente como nosotros vemos eso, porque a nivel país no hay mucha información ni mucho nexo entre receptor y donante, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos los resultados, ¿ya? Muchos buenos resultados, o sea, hay pacientes que han vuelto a estudiar, yo tengo pacientes que son abogados, tengo pacientes que son colegas, tengo pacientes que son profes, tengo adultos mayores que si bien no están en una edad para estudiar, pero que se reinsertan socialmente, que viajan por los centros de madre, que tienen actividad social, que pueden disfrutar a sus nietos. Mira, ahora último tuve un trasplantado de hace muy poquitito, joven, y que cuando yo lo di de alta, generalmente usamos de educarlo mucho en las nuevas indicaciones. Y él me comentó que quería ser papá. Entonces yo le dije, bueno, cuando uno tiene enfermedad renal, hay muchas cosas que se ven afectadas y una de esas es la fertilidad, ¿ya? Un tema que a veces no es muy tocado y que en el tema salud tampoco tiene mucha cobertura, ¿ya? Y yo le dije, mira, lo más probable es que ahora tú hasta eso va a mejorar. Y el otro día vino a control y pidió hablar conmigo, me saludó y me dijo, ¿se acuerda usted, señorita, cuando me dijo esto y esto? Sí, voy a ser papá. Y en 2 semanas más me caso. Entonces él se trasplantó hace meses y en meses le cambió su vida. O sea, en meses se casó, se va a casar de hecho la otra semana, va a ser papá. Entonces imagínate lo que significó el trasplante para él. O sea, él tenía una carrera profesional, a los 6 meses nosotros les damos el alta para que se puedan reinsertar, va a ser papá, va a poder establecer una familia, algo que era un poco impensado. Un paciente que se dializa, incluso es difícil que pueda tener un trabajo estable, porque un empleador, ¿a quién le interesa tener un empleado que 3 veces a la semana no puede ir a trabajar?
a no ser que sea un familiar, una empresa de algún amigo. Entonces, generalmente nuestros pacientes que se dializan no tienen trabajo y generalmente son pensionados. Entonces, la gente joven también le inhabilita. Y la gente cada adulta mayor le inhabilita porque socialmente igual se aíslan. No pueden ir a los cumpleaños porque tienen que dializarse, no pueden comer, no pueden tomar tanto líquido. Entonces, al final, ellos se tienden a aislar ante tanta prohibición. Entonces, a la edad que tú mires un trasplantado, una calidad de vida impresionante. O sea, las indicaciones desde lo que pueden comer hasta lo que pueden hacer es totalmente distinto. Ya el claro ejemplo es como el caso que te puse recién. Perfecto, Carolina, te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que ahí tienen mucho trabajo en el hospital, están haciendo lo mejor posible. De verdad que te quiero agradecer a todo el equipo también por toda esta labor, esta inmensa labor que realizan. Yo sé que es difícil, nuevamente lo digo, hablar de la muerte, de las posibilidades, de lo que va a suceder. No sé si tienes algún mensaje que quieras entregar a nuestros amigos que nos están viendo. ¿Cómo comenzar esta conversación? ¿Cómo hablarlo? Y también que se respete este legado que algunas personas queremos dejar y también los que no, entender su punto, pero ideal que cierto se fomente, porque así estamos también entregando la oportunidad, la posibilidad de seguir la vida de otra persona y que pueda cumplir tal vez estos sueños, como tú lo decías, de tu paciente que ahora se va a casa. Espero que te haya invitado a su matrimonio, lo mínimo, para que celebren la vida. Mira, yo creo que lo principal es la empatía. Uno nunca sabe cuándo puede llegar a ser paciente. Y ser paciente no es fácil. Ya a todos nos toca ni ser paciente en hospitalario, ni en el extrasistema. Es difícil ser paciente, ¿ya? Por lo tanto, uno nunca sabe cuándo algo te puede pasar o cuando algún familiar cercano le puede pasar algo. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, si a tu papá, si a tu mamá, si a tu hijo se dializaron, obviamente a ti te gustaría trasplantarte y mejorar la calidad de vida. Entonces yo creo que esa es la principal pregunta de lo que uno se tiene que hacer cuando no cree en esto. Generalmente uno toca estos temas cuando a alguna persona o algún amigo o algún familiar de un amigo le toca esto. Pero cuando a ti no te toca y estás lejos de esto, aparte de verlo en la tele, tú lo ves como algo totalmente lejano. Entonces, cuando te toca de cerca es cuando tú pones el tema en, no sé, en un compartir, en un almuerzo, en una comida familiar. Entonces, yo creo que hay que poner el tema, independiente de que no te quede cerca o no, y porque uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno, ¿ya? Y si a mí me tocara, a mí me encantaría que alguna familia, si lamentablemente tiene que pasar por un momento doloroso de perder un familiar cercano, quizás como la tranquilidad para el alma es pensar que tu familiar puede seguir dando vida a otras personas y de cierta forma seguir estando vivo, pero a través de otras personas. Exactamente, Carolina, agradecer tu tiempo por haber estado hoy junto a nosotros y felicidades a todos ustedes. También ahí me mandan los saludos a sus compañeros. La verdad que Hospital Higueras, no solamente en este ámbito, son pioneros en mucho. La verdad que la atención también es excelente. Hace poquito anduve por ahí y lo tenía que decir. De hecho, siempre que voy me siento tan grata porque finalmente atienden rápido. Ustedes están ahí también a la vanguardia en diferentes temáticas y siempre tratando ahí de mejorar y ayudar la calidad de vida de las personas, y ustedes también, por supuesto, como enfermera, de dar una buena calidad de vida y dignidad también al momento de morir. Ojo, eso es muy importante porque es parte también de la vida. Así que te mando un abrazo, Carito, que estés muy bien y nos estamos viendo pronto. Chao, gracias. Ya. Chao, chao, chao. Bien, estábamos hablando de este tema. Qué importante, ¿cierto? Que lo conversemos en la casa. Yo sé que es difícil, a veces no queremos dejar ir a nuestros seres queridos o hablar estos temas porque queremos obviarlo, pero hay que hacerlo. De verdad que así también nos aliviamos de esta carga, de esta mochila, el aceptar. A veces hay que aceptar las cosas para que podamos avanzar. Vamos a pasar a revisar Twitter, sí, porque Twitter siempre tiene novedad y como ya lo decíamos, hoy es un día muy importante porque es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Hoy es tras, no trans, tras, porque a veces lo escribimos mal, pero no, en esta ocasión nosotros ahí estamos, pero majadero para que no se nos olvide. Ahí tenemos a Fernando Araos, ¿cierto? Él dice, la donación de órganos o tejidos es un acto anónimo que salva vidas. Es por eso que hoy, en el Día Mundial de los Trasplantados, queremos destacar a quienes ejercen su derecho de donar con un acto solidario y libre de discriminación. ¡Qué lindo! ¿Ven? Es un acto precioso.
que es una forma también de dejar legado. Yo esta palabra de verdad que y soy majadera en decirlo porque finalmente todos vamos a irnos en algún momento de este mundo. Pero ¿qué vamos a dejar? ¿Cuál es la señal que queremos dejar nosotros como humanidad? ¿Ah? Lo hablábamos al principio del programa. Ayer también fue el Día Mundial, ¿cierto?, de la crisis climática, de lo que está sucediendo también en nuestro planeta. ¿Qué queremos dejar a nuestras generaciones? Yo les aseguro que si le preguntamos a nuestros niños, adolescentes, qué piensan sobre este tema, van a ser los primeros en decir sí, porque ellos son súper generosos, empáticos y inconscientes.